Buenos días, masajeros. Mi nombre es Luis Roldán. Ya todos ustedes me conocen si están aquí en este grupo privado. Si te creías que no iba a estar aquí hoy, tempranito, pues sí, aquí estoy, con mi café en mano, esta vez con Minions y con la camisa de terapeutas de masaje de Puerto Rico. Así que puedes comprar esta camisa utilizando la tienda virtual en el grupo de terapeutas de masaje. Y así aportas al grupo. Y entiendo yo que el fundador del grupo va a estar haciendo actividades futuras utilizando ese dinero que recopila. Hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que el EMLETS también nos pone para estudiar, que tenemos que estudiar, son los beneficios y las contraindicaciones del masaje. Pero a veces pensamos que cuando vamos a estudiar los beneficios y las contraindicaciones del masaje, estudiamos simplemente la lista que nos da el libro que dice, pues mira, el masaje beneficia a esto, el masaje es malo para esto, y se acabó. Y ya entendemos que estudiamos con estas dos cosas. Pues lamentablemente así no es tan fácil. Sí, ciertamente tenemos que saber el listado de los beneficios y los efectos del masaje al cuerpo y las contraindicaciones, ¿verdad?, del cuerpo. Pero el examen va más allá que solamente saber un listado de cosas, sino que también se especifica en diferentes temas. Como por ejemplo, el examen te va a preguntar sobre las manipulaciones, ¿verdad? Y cuáles son los beneficios de la manipulación del tejido blando en el cuerpo del cliente, ¿verdad? Casi siempre específicamente en otras poblaciones, ya sea el deportista, ya sea niño, ya sea envejeciente, ya sea gordito, flaquito, y todas estas cosas, pues entonces tenemos que saber cuáles son los beneficios y los efectos y las contraindicaciones específicas por cada cliente, o por lo menos por cada grupo de clientes. Obviamente tienes que estudiar los efectos que da el masaje por cada sistema, como lo habíamos dicho anteriormente. Cuando estudies los sistemas en anatomía, vas a saber qué efectos da el masaje en ese sistema específico. Pero cuando hablamos de los beneficios del tejido es cuando estamos haciendo la manipulación sobre el cuerpo del cliente y qué efecto hay psicológico, estructural y bioquímico en el cuerpo del cliente. Entonces, esto es una pregunta porque hay muchas manipulaciones y todas las manipulaciones nos enseñan en la escuela y pues nosotros decimos, wow, hay tantas manipulaciones, ¿qué hacemos? Realmente el examen te especifica las manipulaciones que son la base. Por eso es que el masaje sueco es tan importante, porque el masaje sueco es la base de todos los masajes. Es como decir, casi todo comenzó en el sueco y a través del sueco hubo unas variantes. Nosotros vemos muchos tipos de masajes, pero estos tipos de masajes son simplemente que un terapeuta de masaje investigó, hizo su propia terapia y entonces entendió de que hay unos efectos dentro de esa terapia, lo verificó con doctores, científicos, whatever, y luego entonces creó lo que se llama masaje tal, masaje hawaiano, masaje de aquí, masaje de allá. Pero todos en específicos tienen una similitud que son unas manipulaciones y unos efectos específicos, ¿verdad? Así que el examen no se va a dirigir a específicamente terapia, sino más a la gimnasia sueca, que es el masaje sueco, que realmente es el masaje base. Y eso es lo que tienes que estudiar. No, pero aquí yo hice los apuntes y una de las cosas que tienes que entender son los conceptos y los efectos de las variedades de las técnicas que se nos va a presentar. Por ejemplo, myofascial release, que es la liberación miofacial, y el craniosacral therapy también, y craniosacral. Esos son ejemplos, son técnicas específicas donde tú dices, ok, ¿qué se hace en la liberación miofacial? Pues la liberación miofacial es liberar la fascia muscular que está en todo el cuerpo y entonces tienes un conocimiento de eso. Cuando hablamos de craniosacral, ¿qué es lo que hace el craniosacral? ¿Qué es lo que hace el masaje sueco? ¿Qué es lo que hace el deep tissue? ¿Qué es lo que hace drenaje hemolinfático o drenaje linfático? Entonces busquen las definiciones y conozcan estas terapias y cuál es el efecto y qué hacen en el cuerpo, ¿verdad? Pues porque hay a veces que no se especifica ver las manipulaciones, pero sí te pueden preguntar varias técnicas y tú tienes que entonces saberlo.
Otra cosa que tenemos tenemos también que entender son los efectos específicos de las manipulaciones, como por ejemplo tenemos la fricción, la percusión, la vibración, las compresiones, también tenemos el mecimiento, también tenemos los effleurage, el acariciamiento, el effleurage profundo, puntos de presión o trigger points, tenemos manipulaciones effleurage profundo con antebrazo. Entre todas esas manipulaciones tenemos que saber cuáles son los efectos específicos de cada una. No es que tenga 64,000, simplemente los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Mira, esto es bien sencillo, ponlo así. Si la manipulación es amplia, grande, y va hacia las zonas de vaciaje o hacia las zonas de proximal al corazón, pues entonces, pues son de mucho arrastre, pues entonces incide más el sistema vascular, pues por ende el efecto es vascularizar, drenar, entre muchas cosas que tengan que ver mucho con la parte bioquímica, con la parte del cuerpo, de los líquidos del cuerpo. Otra cosa, si vemos que la manipulación es mucho fuerte, cortita, rápida, pues entonces mucho más enérgico, trabaja mucho más el tejido profundo, trabaja más el tejido nervioso cuando son suaves, que son sin ninguna presión. Entonces comienzas a buscar si la manipulación se hace de esta manera, cuál es el efecto que tiene esa manipulación en el cuerpo del cliente. Porque entonces, obviamente, vas a reconocer y vas a estudiar todas las básicas manipulaciones, como las compresiones, effleurage, petrissage profundo, tapoments, percusiones, cacheteo, todas aquellas manipulaciones que son las básicas, tienes que saber, ¿verdad?, cuáles son los efectos en el cuerpo y cómo deben ser o cómo deben emplearse en el cuerpo del cliente. Esto es bien fácil, no te compliques mucho. Simplemente observa la manipulación, háztela tú mismo, lee la manipulación y cuando te la pregunten en el examen, si es que te la preguntan, pues entonces tú más o menos tienes una idea y puedes contestar, porque acuérdate que el examen no te va a preguntar como que ¿qué es effleurage o qué es petrissage? Sino el examen va entonces a decir, tienes una situación, cliente le encuentras esto en el tejido blando, ¿qué manipulación vas a escoger? Whatever, esto es algo al garete, yo aquí pensando. Luego tú vas a ver abajo y te pueden poner manipulaciones. Y si tú no sabes, hola, Eduardo, si tú no sabes las manipulaciones y cuál es el efecto de cada una, pues entonces cómo vas a responder. Así que verifícate esas manipulaciones, ¿ok? También tenemos que entender los variantes que hay en las presiones, dependiendo de los factores del cliente, ¿ok? ¿Qué tanto voy a presionar? ¿Qué tanto voy a hacerlo más rápido? ¿Cómo lo voy a hacer más lento? ¿Cómo lo hago más profundo? ¿Cómo lo hago más localizado? ¿O cómo lo hago más general? Tenemos que saber cómo vamos a estar aplicando esas presiones, depende del cliente o depende de la situación que nos presente el EMBLES. Por eso es que tú puedes decir, por ejemplo, como yo estudié, que decía, si hay un espasmo, pues el espasmo se trabaja de tal manera. ¿Qué manipulaciones hacemos? Estas manipulaciones. ¿Se puede presionar? No. ¿Se puede presionar? O en algunos de los casos, sí. ¿Qué hacemos? Alrededor del espasmo, lejos del espasmo, contrario al espasmo, amplio, localizado, y comienzas entonces, ya que estabas estudiando patología y ya que sabes algunas condiciones y algunas contraindicaciones y algunas patologías del cuerpo, aprovecha y busca qué manipulación son idóneas para trabajar ese tipo de condición específica. Y así entonces vas enlazando toda la información para que entonces no se vea tan tedioso el tragar todo. Así que
También tienes que verificar el variante que hay de edad del cliente. Acuérdate también que hay unas variantes de presión según sea el lugar donde vas a estar dando masaje. Obviamente, tú en la espalda puedes hacer una presión con los codos, pero imagínate si el problema es en la cara, pues tú no vas a hacer una presión igual que haces en la espalda con la cara, o tú no vas a hacer la presión igual si vamos a estar trabajando en una zona blanda, una zona muy vulnerable, en donde podemos afectar otro tipo de órganos. Así que ten cuenta y ten la lógica donde el examen te está preguntando la situación, y verifica bien, usa la lógica, porque a veces son cosas lógicas. No vas a estar haciendo codopresión cuando una persona tiene problemas de osteoporosis. Obviamente, puede que a lo mejor te pida deep tissue y tú digas como que adiós, pero ¿qué deep tissue tiene esto? Pero tienes que ver, tienes que observar y tienes que estar pendiente cuando el examen te pone la situación. ¿Qué persona es? Entonces ahí tú dices, si es esta persona, no, porque yo aprendí que el deep tissue se hace de esta manera, de tejido profundo se hace de esta manera, pero este es el beneficio de la contraindicación. Si este cliente es una persona que es viejita o esta persona tiene condiciones que no me permiten hacerlo, pues entonces yo tengo que evaluar, reevaluar, buscar, y así entonces tú vas buscando la lógica, porque es lógica. El examen lo que quiere es que tú pienses, el examen quiere que tú resuelvas el problema que te pone el examen. El examen no te va a hacer una trivia, ni te va a poner un examencito de esos que nos dan en las escuelas a veces, que hay algunas escuelas que dan unos examencitos medio charritos. Entonces, también tienes que tener conocimiento de la secuencia de las técnicas. Así que, ¿cuál es la secuencia cuando vas profundo? ¿Cuál es la secuencia cuando vas suave? ¿Cuáles son las secuencias? ¿Qué manipulaciones o qué tú haces mientras tú estás trabajando el cliente hasta llegar a la parte más profunda? Así que nosotros no profundizamos de momento. Nosotros tenemos entonces una introducción, tenemos un tratamiento y tenemos una salida. Entonces, míralo de una manera, ¿verdad? No es que te van a preguntar tan específico, pero sí ten el conocimiento de que hay unas manipulaciones previas a la manipulación que estás haciendo. Hay un tratamiento previo para que tú entonces llegues a la profundidad o llegues al punto que tienes que llegar. Así que esté pendiente mucho de eso, estúdialo, léelo, incorpóralo en tu vida diaria como masajista para que tú veas que se te va a hacer bien fácil. Entonces, también tienes que aprender lo que es el plan que tú tienes que tener, obviamente, exacto, tienes que entender cómo tú vas entonces a hacer ese tratamiento y cómo tú vas a hacer esa planificación de ese tratamiento según en la situación o el cliente que te ponga el examen. Recuerden que estas preguntas que te están haciendo de masaje, ya sea de manipulaciones o situaciones que tú estás dando masaje, ten en cuenta, dale concentración, porque estas son preguntas bien claves, son preguntas que tienen muchos puntos. Si te la tienes buena y si la tienes mala, te van a quitar muchos puntos porque tienen que ver con masaje. Así que cuando lo veas en el examen, concéntrate, respira y ponte entonces a contestar bien, porque son preguntas que necesitan de tu concentración en el examen. Estoy aquí, ¿verdad?, lo más rápido posible, pues porque no quiero hacer una hora completa. Recuérdate que te pueden preguntar secuencias en la aplicación del examen. Te pueden preguntar sobre la aplicación de caliente y frío. ¿Cuándo es bueno aplicar frío? ¿Cuándo es bueno aplicar calor? Si en algún caso te preguntan, así que tienes que saber los efectos del calor y frío en el cuerpo y cuándo debe ser y cuándo no debe ser, cuándo es efectivo, cuándo no es efectivo. Tenemos que entonces saber cómo documentamos las cosas, porque acuérdate que te pueden decir cómo tú documentas la secuencia de frío y calor y cuándo y a qué tiempo tú lo tienes que hacer o qué recomendación tú le puedes dar al cliente para que lo haga en la casa. Así que eso es fácil. Ustedes tienen que, este es el calor, este es el frío, esto es lo que yo hago en estos casos, esto es lo que yo hago en esto no lo hago en estos casos, y qué recomendación yo le voy a dar al cliente cuando llegue a la casa para que siga aplicando el calor y frío. Tenemos que saber las temperaturas, ¿ok? Los rangos de temperatura, cuándo es muy caliente y cuándo es muy frío y cuándo está templado. Así que el rango de temperatura, tú lo que dices de 140 grados a tantos grados es esto. ¿Sabes? Ese grado de temperatura tienes que saberlo, obviamente, los beneficios y las contraindicaciones de la aplicación de caliente y frío.
Y tenemos que tener conocimiento de cómo combinarlos, ¿ok? Porque hay a veces que podemos combinar caliente y frío en algunos casos, como en la hidroterapia. Tenemos que tener conocimiento de cómo vamos entonces a hacerlo. Así que, en cierto modo, estos son el tema de los beneficios este es el tema que ustedes pueden estar tomando. Yo espero que esto les ayude bastante, porque entonces, de esa manera lo van a comer. ¿Qué yo hice? Yo lo que hice era que yo hablaba solo y yo me comunicaba solo, yo solo, mirando el espejo, sí, a veces. Y yo decía, ok, la persona tiene este problema, ¿qué vamos a estar haciendo y cómo lo vamos a estar haciendo y qué manipulaciones vamos a hacer? Así que mira lo que yo hacía. Yo cogí una libreta y yo ponía, ok, yo tengo que comenzar el masaje. ¿Qué yo hago cuando comienzo el masaje? Obviamente tengo que hacer una entrevista inicial. La entrevista inicial, ¿qué es? Pues hacerle las preguntas al cliente. Pues entonces yo le doy la documentación. El cliente firma la documentación. Ahí yo me pregunto, ¿cómo debe ser la documentación? ¿Qué debe decir la documentación? Tengo que darle las técnicas SOAP, obviamente. Tengo que hacer el relevo de responsabilidad con el cliente, que es el permiso de que nosotros vamos a tocar un cliente con un cuerpo desnudo. Así que luego de esa documentación va la entrevista y yo me preguntaba siempre, ¿qué voy a preguntar en esta entrevista? ¿Qué yo debo hacer éticamente con esta entrevista? Luego de la entrevista yo digo, ok, ahora vamos en la evaluación. ¿Qué yo evalúo? Pues el rango de movimiento, lo paro en una línea, si veo que la persona está de esta manera, veo que hay una contra... O sea, comienzo entonces yo mismo a buscarlo. Luego entonces estoy aplicando el masaje. Cuando aplico el masaje, ¿qué hago? Pues ¿qué manipulaciones hago? Pues las manipulaciones y la secuencia de manipulaciones según lo que evalué anteriormente con mi cliente. Entonces ahí yo digo en mi mente, ok, pues entonces el cliente tiene diabetes, el cliente tiene contractura, el cliente tiene esta condición. Y yo digo, pues mi secuencia va a ser esta, con mis manipulaciones esta y con esto y esto y esto. Luego entonces yo me preguntaba en mi mente, ¿y si me encuentro con un chancro? ¿Y si me encuentro con sarampión? ¿Y si me encuentro con sarna? ¿Si me encuentro con un problema de acné increíble en el cuerpo? ¿Qué hago? Pues en este caso me pongo guantes. En estos casos no me voy a otras zonas del cuerpo. En otros casos le digo al cliente que no tengo que referirlo para otra cita. Entonces, y comienzo yo mismo a crear y a hablar y a comunicarme, a hablar conmigo mismo solo, en voz alta, para entonces yo poder crear situaciones y poder aprendérmelo de forma como si fuera un bochinche, o de forma como si fuera un cuento, y así a mí se me hacía mucho más fácil estudiar. No sé si ustedes busquen el truco. Luego entonces al final yo decía, ok, ¿cómo yo me despido del cliente? ¿Cómo yo sanitizo después fuerte, luego de que el cliente se vaya? ¿Cómo yo limpio la cabina de masaje? ¿Cómo yo recojo la cabina de masaje? Si el cliente es de silla de ruedas, ¿cómo yo manejo la silla de ruedas? Si el cliente tiene problemas del habla, ¿cómo yo manejo eso? Comienzo entonces a buscarme, a preguntarme constantemente, y lo que no sepa, yo lo que hago es que lo busco con los temas del EMBLES y sigo estudiando para entonces hacerlo de una manera correcta, mover mi mentecita y tomar entonces lo que se llama la lógica. Así que esos son los temas. Ese es el tema que les voy a dar hoy, esta mañanita. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Tenemos aquí a Elinel, tenemos a Daniel, tenemos a Misbel, tenemos a Juan. ¡Hey, Juan! Tanto tiempo. Y tenemos a Ramón. Daniel, saludos. Saludos a Jacob, a Kenway, a José Miguel. Ah, sí, y a ti también. Daniel, como siempre. Saludos, se los voy a enviar. Jacob está ahí molestando, está en la cunita jugando porque se levantó tempranito hoy y no quiere tomar leche, no sé por qué, y ahí está moviéndose desde temprano. Y Kenway está durmiendo por ahí también. Todo el mundo está durmiendo, menos yo. Ya tú sabes cómo es. Bueno, pues entonces, espero haberles ayudado mucho. Recuerden estudiar bien. Recuerden que hay unos videos aquí abajo que pueden seguir viéndolos y pueden, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier pregunta me lo hacen, me lo escriben por aquí. Y yo lo que hago es que hago videos. Pronto, yo creo que el jueves, creo que hoy es lunes, creo que mañana o hoy, no estoy seguro.
Armando Negrón, que también pasó el emblema, va a estar, nos vamos a comunicar juntos. Así que si tienes algo que aportar, este es tu canal, este es tu grupo. Puedes, mira, prendemos la cámara y aportamos para que entonces podamos ayudar y podamos entonces hacer un corillito chévere para ayudarnos todos para pasar el Embles. Así que pasen un lindo día. Muchas bendiciones para los que me están viendo. Gracias y no olviden visitar mi YouTube, ¿ok? Bye.